Pero podría ser el desconocimiento del grupo parlamentario del canciller Meade en un momento donde están ratificando embajadores. En fin, el ambiente político entra en una fase confusa y con una circunstancia que veremos que va a resultar para el próximo lunes, cuando se ha convocado a una reanudación de los trabajos legislativos, una vez que lo que iba a pasar el día de hoy no sucedió ni pasará lo que se esperaba mañana, que era la votación en el Pleno. Bueno, todo junto, Alfredo Figueroa. ¿Qué ves tú en todo este panorama? Bueno, veo un conjunto de cosas, Carmen. No, como tú ya has descrito, el panorama es complejo. Y hay, desde luego, un conjunto de temas que se están conjuntando en este final de periodo, digamos, en este fin de año, un año complejo, en donde uno de los actores, de los protagonistas de las reformas ha sido esta agenda, este acuerdo que supone el Pacto por México y que ha representado no solamente, digamos, una posibilidad de ir avanzando en un conjunto de reformas, también ha concitado un conjunto de críticas, de cuestionamientos dentro de los propios partidos, dentro de las bancadas en el Poder Legislativo, estableciendo en muchos momentos diferencias, particularmente o señaladamente en el Partido de Acción Nacional y en el Partido de la Revolución Democrática. Creo que esta mañana hemos escuchado justamente cómo se están procesando este conjunto de reformas, y lo que me parece más importante, Carmen, es que de cara a la reforma política se advierten aspectos que efectivamente no están cumpliendo la expectativa que se planteaba, y a mí lo que me parece más preocupante es que esa expectativa está siendo detenida, está siendo, digamos, esta resistencia que se advierte está siendo producto de una condición de no democracia en los estados de la República. Es muy preocupante que no se atienda en serio en México el tema de los derechos de los ciudadanos en las entidades de la República, en donde hay una ausencia lamentable de división de poderes, y donde incluso se logra que gobernadores determinen el comportamiento de autoridades electorales después de más de 23 años de haber constituido un órgano como el IFE. Hoy seguimos padeciendo en estados de la República, quienes de ahí venimos y quienes vivimos hoy, por ejemplo, en la capital, retrocesos respecto de lo que en su momento pudieron ser los órganos electorales locales y las reglas de competencia política que hay en los estados. Ahí me parece que se centra parte del desafío más importante de esta reforma. Sin duda, y precisamente sobre ese tema, la expectativa mayor era la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, que tenía ciertas características según los acuerdos previos, pero que a la hora de una negociación de madrugada, digámoslo así, pues se ha convertido en otra cosa. Y lo que en su momento el presidente del PAN había dicho que era la pretensión mayor, que era arrancarle las elecciones a los gobernadores, precisamente por lo que dices, Alfredo, bueno, está resultando una cuestión que no está haciendo lo que los legisladores del PAN en particular y algunos del PRD pues esperaban en ese sentido. Y es parte de esta crisis. Creo que es una crisis al final de cuentas que podrá resolverse de una manera u otra, pero creo que son horas definitivas. En efecto, Karen, yo situaría este conjunto de hechos de las últimas horas de este día en el momento en que se producen. Estamos en la conclusión del primer año de gobierno de Peña Nieto, que si recordamos comenzó con con unas expectativas muy positivas, incluso de la prensa internacional. Recordemos el momentum por México, que aquello ya está muy diluido. Después de que la economía no ha marchado bien, de que hay una serie de inconformidades, la rebelión de los maestros, la violencia, en fin. Este momentum pasó, el momentum de México pasó. Pero en esta circunstancia resulta que uno de los primeros grandes logros, aquellos que impactaron a la sociedad en diciembre del año pasado, que fue la constitución, la firma del Pacto por México, se está desmoronando. Porque yo diría que aunque se conservara la alianza entre PRI y PAN, entre dos de los tres partidos principales del pacto, pues yo vería en esa alianza de dos más una complicidad que un pacto.
Entonces es un problema el que le ha creado al gobierno, el PRD, al levantarse de la mesa, sobre todo unos días después de que en su Congreso acuerda permanecer en el pacto, por voto, sí se daban ciertas circunstancias. Entonces es un problema serio el que estamos teniendo. Y bueno, y sí, en este predictamen que ha circulado con amplitud en este día, creo yo que hay luces y sombras. Una de las luces que yo veo es la Constitución como órgano autónomo, constitucional autónomo de lo que hoy es PGR. Y luego se ha hablado de una reforma electoral, ya pensando en lo plenamente electoral, descafeinada, que ciertamente el Instituto Nacional de Elecciones, que creo que Alfredo y yo somos de los pocos interesados en estos temas que estamos a favor, pues realmente se está diluyendo también. Se sabe que evidentemente es por presión de los gobernadores, con lo cual pues se pierde una de los logros valiosos que pudo obtenerse en esta pretendida reforma, que es comenzar a ponerle un freno a este feudalismo a cargo de los gobernadores, que no federalismo, por cierto, y que bueno, ahí sí tenemos un hecho de menor vigor de un órgano descafeinado con relación a lo que se planteó originalmente, que extrañamente pareciera que está siendo aceptado por uno de los negociantes, que es el partido negociadores, que es el Partido de Acción Nacional, a pesar de que fue justamente una postura muy enérgica suya. Hay varios ángulos, Alfredo Figueroa, y desde luego tú eres experto en la materia y viviste en tu calidad de consejero electoral de manera principal asuntos relacionados precisamente con lo ocurrido en 2012, un acuerdo previo, digámoslo así, un acuerdo político para establecer consecuencias cuando quedara demostrado lo que de alguna suerte pues se registró de diferentes maneras en 2012, rebase de topes de campaña o identificación de recursos de procedencia ilícita en los procesos electorales. Había pues ahí puesto a consideración ya de un pacto previo, digámoslo así, a la votación legislativa, que si eso se llegaba a demostrar, pues entonces habría que anular las elecciones ya como parte del marco legal que debería establecerse o deberá establecerse. Eso también ha causado reacciones múltiples porque en lo que se negoció de madrugada no quedó como se esperaba, entre otras cosas. Déjame, Alfredo, Eduardo, regresar después de la pausa y nos cuentas qué piensas del asunto. Son ellos los que están dinamitando el pacto y la posibilidad de acuerdos. El PRD no ha estado en el pacto en estas materias y no regresaremos a los trabajos del pacto si no se corrigen estas claras deficiencias, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. Nosotros estamos fuera del pacto y seguiremos fuera del pacto si no se corrigen estas claras anomalías, estos claros atropellos y no se reponen los procedimientos. Bueno, regresamos en esta conversación. Eduardo Juchima, Alfredo Figueroa, te quedaste, Alfredo Figueroa, a la pregunta que hacía yo sobre las cuestiones que se esperaba estuvieran o estén en una reforma política electoral y que a la hora de negociar cosas atados a una reforma energética, petrolera y un cruce de intereses ahí, bueno, pues están sucediendo cosas que están generando muchas reacciones y, como bien dijiste en el corte, elevando por fortuna el nivel de exigencia a los que van a tomar estas decisiones. Yo creo que es fundamental señalar que hoy, en las horas que han transcurrido de la mañana para acá, ha habido un conjunto de cambios y de discusiones vinculadas a ese predictamen que conocimos esta mañana. Me parece muy importante el hecho de que el senador Javier Corral esta mañana haya puesto el dedo en la llaga señalando que aquí había un incumplimiento de los acuerdos que se habían establecido respecto del Pacto por México, y más allá del Pacto por México, que se ha vuelto como un símbolo referirse a él, a los contenidos asociados a la importancia que tiene crear una institución nacional
que tenga las garantías suficientes, por ejemplo, en materia de fiscalización, que era a la que se refería Carmen. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá el cuestionamiento más importante que los libros de historia van a narrar de las elecciones de 2012 tiene que ver con la capacidad de la autoridad para hacer un proceso de fiscalización y para seguir construyendo equidad en la contienda política. En México sigue siendo un problema de la democracia el ingreso de recursos de todo signo a los procesos electorales. Por eso hicimos una reforma en el 2007 vinculada a la radio y la televisión, y esta otra reforma tenía que ver justamente con reformar el sistema de fiscalización y crear consecuencias para quien incumple las reglas de competencia política en cualquier competencia, en una carrera, en un salto, en lo que sea. Quien incumple las reglas tiene una consecuencia. En este caso, seguir incumpliendo las reglas sin consecuencias para quien gana una competencia política no puede ser parte de nuestra vida democrática. Ahí, en ese lugar, está el corazón de las mayores preocupaciones democráticas. Si no atendemos el tema de la equidad en la competencia política con todas las herramientas que tenga una autoridad administrativa, pero también jurisdiccional y además de carácter penal, Carmen, seguiremos viviendo ejercicios de corrupción política en México. Y eso es para mí el elemento más importante que está en la discusión que hoy tienen los senadores a su cargo, en donde yo decía en la mañana y reitero ahora, espero que se defiendan los intereses ciudadanos de los estados. Los senadores representan a los estados de la República, no a gobernadores de los estados, a los estados y a sus ciudadanos. En esa medida y sentido, yo no he perdido la esperanza de que en las próximas horas se construya una reforma que tiene elementos venturosos, virtuosos, pero que hay que terminar de construir con suficiencia para atender este problema en la República. Pues importante lo que dices, Alfredo, respecto a lo que es este documento ya conocido y lo que ha ido sucediendo en las horas y lo que seguramente seguirá sucediendo el fin de semana, dado que se ha establecido que el próximo lunes se reinician, digamos, las tareas legislativas y casi podríamos adivinar que va a llegar ahí un conjunto de modificaciones a lo que acordaron de madrugada este jueves y que ha generado todas estas reacciones. Eduardo Juchín, ¿qué más ves? Bueno, Carmen, yo creo que resulta evidente que el problema que tenemos en materia electoral en ese país tiene que ver con el dinero, pero no solamente con el control de lo que el Estado le da a los partidos políticos, es decir, el financiamiento público, no solo con eso, tampoco con lo que los partidos pueden allegarse de sus militantes, sino el dinero que no se declara, el dinero ilegal por necesidad, cualquiera que sea su fuente. Si viene de los gobernadores, ahí tenemos una procedencia legal. Si viene de las empresas, tenemos otra procedencia legal. Y si se sospecha que viene de la delincuencia organizada, entonces el problema es peor. Esto no tenemos todavía resuelto este problema y tampoco veo que haya, en lo que se conoce hasta ahora de esta reforma político-electoral, no veo yo que haya elementos suficientemente fuertes como para pensar que realmente van por una fiscalización efectiva con consecuencias. Que ese es el punto, lo habían acordado. Es decir, había toda una... Ese es el tema, ¿no? Si lo sucedido, digámoslo así, en términos generales, en 2012 y las experiencias diversas en esta materia indican que hay que hacer algo para que deje de ocurrir lo que ya ha ocurrido, bueno, había un acuerdo previo sobre el asunto y algo en el camino hizo que se debilitara o se eliminara, o qué dicen las 232 cuartillas que son las que han estado circulando. Se estaba planteando que el rebase de tope de gastos de campaña y la presencia de dinero ilegal fuera causal de nulidad. Esto aparece aparentemente encorchizado, está en amarillo. Está en tránsito. Pero además... Encorchizado fue la palabra que usó, perdón, la senadora Cristina Díaz del PRI, con la que conversamos en la mañana. Pero además, ese mismo segmento encorchetado no me resulta satisfactorio, porque dice que será causal de nulidad el rebase de topes de gastos de campaña si es determinante para el resultado. Hasta ahora los tribunales siempre han encontrado que
no es determinante para el resultado. Y en el conjunto de iniciativas de las que procede el predictamen que se menciona en el propio documento, yo extraño una que presentó Arturo Núñez, debe haber sido en 2010, no recuerdo bien. Déjame interrumpirte y regresamos con ello, si te parece. Volvemos. En ningún momento se llevaron a cabo reuniones bilaterales. Siempre hubo representantes del más alto nivel de los tres partidos políticos y del gobierno. En las últimas 2 semanas, los trabajos y las reuniones se intensificaron, incluyendo una que finalizó el día de hoy a las 4 de la mañana, en las que trabajaron de manera conjunta senadores del PAN, PRI y PRD, así como representantes del Ejecutivo Federal. Bueno, se nos acabó el tiempo. Alfredo, Eduardo, gracias a los dos por estar aquí. Nos despedimos con algo que te quedaste a la mitad. Sí, Carmen. En el documento se fundamenta, es decir, la propuesta, el predictamen se fundamenta en 56 iniciativas que han presentado distintos legisladores y grupos parlamentarios. Entre ellos, desde luego, la muy importante de los senadores de PAN y PRD. Pero una de las iniciativas que yo extraño es la que presentó el entonces senador Arturo Núñez, que hablaba de la nulidad de la elección, pero a partir de un porcentaje de rebase de topes de gastos de campaña, que era, si no recuerdo mal, del 5% y en todo caso no era más del 10%. Pero ya fijaba un porcentaje concreto, porque lo que ocurre con estos asuntos de la nulidad por rebase de topes es que queda a la discrecionalidad de los magistrados, de los jueces, que nunca encuentran determinancia. Al ser una atribución discrecional, pues entonces no, que es lo que se conserva en esta propuesta de reforma, pues entonces no tiene mucha efectividad. En cambio, lo otro, fijar un porcentaje concreto, me parece que era más efectivo. Uno de los grandes temas, sin duda. Nos despedimos, Alfredo. 2 cosas, Carmen, otra vez. Una, muy rápidamente, esto aparece en un transitorio, no debe aparecer en un transitorio. Si se va a hablar de nulidad de una elección, debe aparecer en el cuerpo de la Constitución. No se debe reservar esta discusión al desarrollo de la ley. Primer asunto. Otro de los elementos que me parecen más graves dentro de este proyecto es la ausencia o el quitarle al Instituto Federal Electoral, al INE, el procedimiento especial sancionador. Es el elemento que permite construir equidad en un proceso electoral y se quiere transferir esa facultad al Tribunal Electoral, que ni tiene la competencia, ni tiene las cualidades, ni tiene la experiencia para hacer un trabajo de esta naturaleza en el país. Los tiempos serán más largos si esa determinación se lleva a cabo. Y para decirlo finalmente, Carmen, me parece que lo que está hoy debatiéndose es si va a cumplirse sin simulaciones los acuerdos que se firmaron hace prácticamente un año, o si lo que habrá de prevalecer es una agenda que intentó ser transformadora de la República en términos democráticos y terminó siendo un proceso de simulación política que concluye sin las consecuencias que esperábamos en materia electoral y en materia política en México. Ni más ni menos planteado así, Alfredo. Además de lo que dices, está la duda de qué va a ocurrir con una reforma trascendente como la petrolera y energética, que está atada a lo que resulte de esta. O sea que todo junto y poco tiempo para saberlo, porque se ha dicho que esperan que antes de que termine 2013, o lo que estaban esperando que sucediera o que suceda, es que tengamos una reforma política y una reforma energética. Pronóstico, ¿sí o no va a suceder eso? Pues, Carmen, el presidente Peña Nieto hizo hoy una declaración importante. Dijo a propósito de bueno, sin mencionarlo obviamente, pero después de que el PRD se levantó de la mesa del pacto, dijo que, bueno, no esperaba siempre unanimidad y que había que respetar a las mayorías. Con lo cual, a mí me conduce a preguntarme si respetar a las mayorías se aplicará en lo concerniente a la reforma energética. Es decir, si va a haber una consulta popular a la sociedad antes de aprobar una reforma energética que por lo menos es polémica. Para hablar de las mayorías, tú dices. Bueno, en efecto. Pues ahí está abierto el tema o los temas. Alfredo Figueroa, gracias por estar aquí. Carmen, gracias. Eduardo, gracias a los dos. Y bueno, desde luego seguiremos cerca. Fin de semana intenso, ¿no? Intenso. Intenso fin de semana. Veremos qué pasa el lunes. Gracias por estar aquí y hasta entonces, pásela bien.
Fin de semana intenso, sí. Vamos a terminar regresando una vez más a los organismos públicos de derechos humanos. Si se dan cuenta, cada vez volvemos más a esos organismos porque son centrales en la vida del país. El desencanto con la democracia en parte se debe a que no están funcionando bien. Y por organismo público de derecho humano, aclaro, todo aquel que tutela derechos, sea electorales, el IFE, por ejemplo, es un organismo de derechos que tutela derechos humanos, o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el bloque anterior me refería al 2003 como el año en el cual descuartizan al IFE. Y lo descuartizan literalmente los partidos porque corren a todos y luego se los reparten los cargos. Solo entre el PRI y el PAN, porque el PRD se enojó, hizo un berrinche y se salió. En fin, no importa. Y ya no lo dejaron regresar, ya no lo quiso regresar. Ya no lo dejaron regresar, es cierto. En este caso se está repitiendo la historia porque una institución prestigiada que se ha puesto a servir a las víctimas, como es la Comisión de Derechos Humanos del DF, no dejan que se reelija Luis González Plasencia, lo corren. Y ahora están eligiendo esta semana elegirán al nuevo titular, hombre o mujer, no lo sabemos. Y es importante que ustedes lo tengan en mente porque es bien fácil destruir una institución. Basta que nombren a un blandito o un inepto. Hablo de estos organismos en los cuales se requiere gente con carácter, con personalidad para decirle que no al que gobierna. Es así de sencillo, de eso se trata. Vamos. No es un lugar para hacer gran carrera política, sino para oponerse. No sé en qué vaya a terminar, nadie lo sabe. Están intentando hacer un método de elección diferente, por puntos, pero quién sabe cómo vaya a llegar. Pero ahí deciden los partidos. Sí, también, por supuesto, claro, no son solo los partidos. Solamente. La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la que despidió a Luis González Plasencia, que estaba haciendo un muy buen trabajo, ahora va a elegir. ¿Cómo va a quedar? No lo sé, pero en tanto la sociedad no valore y los partidos no aquilaten la trascendencia de que haya gente comprometida en estos organismos, vamos a seguir viendo que la democracia naufraga en el mar de la ineptitud. Pues otra flor, lo dijiste perfectamente, Sergio, ¿ya ves? No, pero es importantísimo lo que dices. Lo que hizo González Plasencia fue un enorme trabajo al frente de la comisión y demostró una enorme autonomía respecto al gobierno. Es muy delicada esa función. Recordamos momentos de gran tensión con el gobierno anterior, con el de Marcelo Ebrard. Le tocó hacer un dictamen impecable sobre lo que ocurrió el 1 de diciembre y salir un poco de esta dicotomía de que los policías son represores y los otros señores son vándalos, que es un poco este maridaje absurdo que tenemos a veces en la reconstrucción del diálogo público. Él claramente dijo, oiga, ni la policía actuó bien, o sea, un nivel de autonomía para hacer su trabajo que le da credibilidad ante los ciudadanos, pero es muy fácil que se arruguen ante presiones gubernamentales y que se arruguen porque ya se enojó el jefe de la policía y ya se enojó el jefe de gobierno o ya se enojó el gobernador, depende del estado de que se trate. A mí me preocupa mucho porque en el caso de la Ciudad de México el PRD ha entrado en una lógica de que el tema de los derechos humanos es importante, pero no tanto, porque ellos asumen que automáticamente la ciudad, como es democrática y todo lo demás, ese tema ya no lo tiene. Tenemos un severo problema de derechos humanos en las prisiones, en los juzgados, en el trato que la policía dispensa a muchos grupos vulnerables, así es que es un asunto delicadísimo y sí hace falta un hombre o una mujer con una capacidad enorme de resistir las presiones políticas. Estamos en un callejón sin salida porque es a la sociedad a la que le interesa, pero directamente, que hay alguien que defienda estos derechos tan concretos. El momento en que uno sale a la calle, que se participa en una manifestación, etcétera. Pero la sociedad no puede, casi no puede opinar. Yo en este caso de la elección que viene, bueno, sí opiné, mandé mi opinión como ciudadano, lo cual ha de valer más o menos la nada. Quienes opinan son los partidos, pero los partidos no representan a la sociedad. Entonces, es como dirían los norteamericanos, un catch-22. Se necesita que la sociedad esté presente para tener a alguien que la represente, pero no puede estar presente por la única vía importante, formal,
que es la de los partidos, porque hace mucho tiempo que los partidos despegaron y tienen su propia atmósfera y viven en su propio mundo con su lógica, que no es la lógica de la sociedad. Entonces, ¿cómo le hacemos para sacar a alguien que realmente tenga sentido, que pueda oponerse, como dice Sergio, a la autoridad? Pues estamos en buena medida a la suerte. La única fórmula científica que tenemos es hacer changuitos y que nos caiga la buena suerte. Sí se pueden mandar documentos. ¿Qué valor tienen los documentos que mandamos a la Asamblea Legislativa para apoyar? No, prácticamente ninguno, porque efectivamente, formalmente los partidos representan a la sociedad, pero las decisiones que ellos toman es a partir de sus propios criterios, de su pugna por el poder. Sí. Lo hemos visto en varias instituciones autónomas, en donde el IFE, lo mencionabas, ahí muy claramente se ha visto, buena parte del deterioro del IFE fue porque los partidos lo secuestraron y toman las decisiones de nombrar a los consejeros a partir de sus propias intereses y su pugna política. Y por eso, incluso quien hace bien su papel afectando a los entes regulados, que son los partidos en este caso, después se la cobran. Parece ser el caso aquí otra vez, lo hemos visto también en el IFE. Quien hizo bien su chamba después ya no permiten que siga adelante cuando hay posibilidad de reelección o que ocupe otro cargo importante, ¿no? De consejero a presidente. Entonces, mientras esté en manos de los partidos la selección de estas personas que se encarguen de llevar acá, de manejar, digamos, las instituciones autónomas, pues va a haber este sesgo, va a haber estos criterios que no corresponden a personas que sí las hay muchas para ocupar debidamente esos cargos y cuyo compromiso, en el caso, por ejemplo, volviendo a lo electoral, se dice es que no hay nadie que esté totalmente al margen de filias y fobias y de sesgos. Sí, pero sí hay gente que independientemente cuál sea su posición política o sus preferencias políticas, está más comprometido con la institución y con la legalidad que con sus preferencias, cualquiera que sean. Por supuesto que hay gente decente en este país, vamos, abundan, simplemente que no las dejan llegar a los cargos. Y casi nunca son contemplados por los partidos. No, porque, vamos, los partidos, yo creo que hay toda una explicación psicológica, antropológica, cómo su nivel de formación, voy a generalizar, pero es bastante mediocre, porque es gente que está ganando muchísimo dinero que no está acorde con su nivel de formación profesional. Vamos, para ponerlo... Que no lo ganaría en ningún otro lugar más que en los partidos o en el crimen organizado. Más o menos, sí, porque... Y además los partidos son la vía de acceso a cargos públicos, y los cargos públicos en México es lo que... Los salarios han crecido de manera desproporcionada en relación al gasto, a la inversión pública. Eso explica la tendencia a monopolizar, porque ellos negocian las tribus con base en cargos. Esto me toca a mí, porque tengo una deuda política con fulano, con sutano. El problema es muy grave. Estaba viendo para un libro que tengo que presentar sobre filantropía en México, las cifras estamos hablando de que se ha aumentado 200% el presupuesto de los organismos públicos, no del IFE, sino de los organismos públicos más importantes, la CNDH, etcétera. Estamos hablando de 7,000 millones de pesos al año, lo que se dedica, y México ha descendido en la evaluación universal de los derechos humanos. En el 2009 nos hicieron al gobierno, no a México, al gobierno 80 y tantas recomendaciones, hace una semana 176. Vamos, hay una inversión monstruosa en defender derechos humanos, pero no se defienden porque los organismos no hacen bien su trabajo. Y por tanto estamos descendiendo en los estándares internacionales. Es terrible el drama, sobre todo ante la violencia que se vive, desaparecidos o ejecutados, etc. Y si lo procesan institucionalmente y van a la asamblea y les dicen, aquí está el informe de la discriminación, que también fue muy notable el que presentó la comisión, los diputados dicen, muy bien, estamos informados y nos vamos. Es decir, lo guardan en su portafolio. Hace falta que haya personas no solo que resistan la presión pública, sino que tengan el relieve suficiente para dirigirse a los ciudadanos. Lo tuvimos con Emilio Álvarez y Casa, lo tuvimos con González Plasencia. Si van eligiendo esos burócratas
burócratas que llegan a ganar 100 y pico de miles de pesos, o reciben bonos, como en el caso de la Asamblea en el año 12, de 1 millón de pesos en diciembre y 1 millón de pesos en enero, pues sí, ciertamente ellos se encuentran con jauja. Pero el gran tema, ¿cuál es? Que no hacen avanzar las instituciones. La agenda de los derechos humanos empieza a perder perfil porque no tienen ese relieve esos personajes. Así es que creo que sí hay que pensar en alguien con gran... ¿Cómo se sale de eso? Sería un buen tema para la mesa. ¿Cómo se sale de ese callejón sin salida? Si alguien defiende a la sociedad, tiene que atacar a los partidos, y los partidos son quienes tienen que nombrarlo, entonces no se nombra a ese personaje. Quitándole a los partidos el nombramiento, como ya empieza a ocurrir en algunas ¿Y quién se los quita? Es eso, claro. ¿Quién se los quita? No, tiene que llegar entre ellos, reconoce que nos va a salvar la campana, porque no tenemos respuesta para eso. El huevo y la gallina democrática. Pero ya se ha avanzado en alguna medida en otras instituciones. Claro.